Buenas, comunidad de tuapoyoweb.com. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una aplicación que ya trabajamos anteriormente, pero sé que a algunos usuarios les dio un poco de inconvenientes la configuración mediante cable USB, ¿sí? Esta aplicación se llama SpaceDex y lo que me permite es expandir la imagen de un monitor, de un equipo, de un PC, de una lacto a otros dispositivos. Es decir, tengo la imagen principal de un computador cual sea y lo puedo expandir, unificar esa imagen en una tablet, en un celular o en cualquier otro dispositivo que tenga a la mano, ¿sí? En esa oportunidad, en ese video que les voy a dejar por aquí mencionado, la configuración la hicimos mediante solo Wi-Fi, es decir, todos los dispositivos estaban conectados bajo la misma red inalámbrica. Sin embargo, les había comentado en esa oportunidad de que también se puede hacer por cable USB. Simplemente colocar el cable y ejecutar el programa. Entonces, como sé que a algunos les dio inconveniente, aquí les traigo el video explicativo. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a meter en un navegador de confianza y voy a escribir SpaceDex para meterme en la página oficial. Esto asumiendo que están haciendo la instalación por primera vez. Entonces, me voy a meter en la página de ellos. Esto es un software completamente gratuito, funciona únicamente, eso sí, bajo ambiente Windows o Android. Bueno, y también la gente de iOS, sí, no funciona en Linux. Fíjense que lo que vamos a hacer, fíjense aquí cómo hacen la demostración, que tienen una imagen principal y otros dispositivos que fungen como secundarios. Me voy a meter aquí donde dice Download, él me va a bajar hasta esta parte de la página donde fíjense que me está llevando al driver que sería el PC primario, ¿sí? El PC server. Todos los demás se conectarían a este. Tengo para manejarlo con el Windows 10 o con el Windows 8.1, bien sea 64 o 32 bits. En este caso voy a bajarme el de 64 bits para este computador. Vamos a decirle guardar el archivo, esperamos algunos segundos y más abajito les va a aparecer el driver o el instalador para lo que serían los secundarios. Fíjense que aquí se lo ponen en mayúsculas, ¿sí? Lo que serían las máquinas clientes. Esto funciona bajo el sistema cliente-servidor, donde uno emana la información principal, cuál va a ser el computador esencial, y los demás serían los secundarios, donde expandimos o extendemos la imagen de nuestro computador. Fíjense que actualmente él pesa 5.3 mega, es una versión beta, completamente gratuito, no tiene publicidad, no tiene nada del otro mundo y de verdad es bastante sencillo de configurar. Vamos a darle unos segunditos a que termine de bajar para hacer la explicación por completo, ¿sí? La demostración. Muy bien, estamos listos. Entonces vamos a ejecutar el instalador. Me lanza un mensaje. Sí, que quiero ser cuidadoso, quiere abrir este archivo. Sí, vamos a decirle que sí, por favor, déjame hacer la instalación. Vamos a minimizar todo por aquí. Aquí tengo el instalador. Esperemos a que se ejecute. Muy bien, ahí está iniciando. Perfecto, entonces me da la bienvenida. Vamos a darle siguiente. Me lanza lo que sería la licencia o el contrato. Lo leemos todo como siempre. Y le decimos acepto el acuerdo. Le decimos siguiente. El sitio por defecto donde se va a instalar, si ustedes lo quieren cambiar, le dan aquí. Yo en esta oportunidad lo voy a dejar por defecto. Le decimos siguiente. Me dice si quiero agregar una sección dentro del firewall de Windows para que se ejecute sin ningún problema. Vamos a decirle que sí, vamos a dejarlo tildado. Y finalmente, bueno, me está diciendo que estamos a punto de iniciar la instalación. Vamos a decirle install. Él empieza a descomprimir los paquetes esenciales. Aquí Windows me está pidiendo confirmación. Vamos a decirle que sí, que me deje instalarlo. Está copiando los archivos y van a ver que esto es sumamente sencillo, ¿sí? Igual les voy a mostrar cómo se hace la instalación dentro de la tablet. En este caso lo voy a hacer con una tablet. Y después les muestro cómo funciona por completo. Sí, voy a trabajarlo desde una lacto en este caso. Y voy a poner como pantalla secundaria una tablet. ¿Sí? La tablet es una Samsung con ambiente Android. Vamos a esperar a que esto termine. Vamos a darle unos segunditos. Perfecto, me dice que ya terminó. Vamos a darle finalizar. Entonces aquí a mano derecha me sale como un programa residente. Si le doy un clic, él me abre esta ventana. Fíjense que tiene la configuración de la página es bastante sencilla. Simplemente me está dando las IP que yo tengo según las conexiones o los dispositivos de conexión que yo tenga. Si estoy conectado a una red remota,
Aquí tengo unos 3 botoncitos que me permiten decirle cuando yo quiero iniciar el programa, cuando lo quiero apagar, las configuraciones de la pantalla, si quiero borrar las configuraciones, el Video Wall Engine, si quiero vamos a meternos aquí, que esto es algo nuevo, esto no salía antes, vamos a decirle que sí. En esa oportunidad esa configuración no estaba ahí, debe ser alguna actualización que le dieron. Vamos a ver de qué se trata. Y puedo minimizar esta ventana y seguiría trabajando, pero como background, ¿sí? Ok, perfecto. Vamos a ver qué es lo que me sale aquí. Vamos a abrir esta ventana. Vamos a cerrar esta momentáneamente para poderlo verlo mejor. Bueno, fíjense, otra interfaz un poco más amigable. Sí, aquí me va a aparecer listado cuáles son los dispositivos que tengo conectado. En este caso me está detectando como el servidor principal, en qué estado se encuentra, si está encendido o apagado, el nombre de la máquina, cuánto tiempo en segundos estuvieron conectados, si quiero borrarlo. Bueno, simplemente es otra interfaz, ¿sí? Un poco más amigable. Muy bien, entonces ahora me voy a pasar a lo que sería la tablet y luego ponemos las dos cosas en funcionamiento, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, independientemente de si lo hago desde un celular, desde un smartphone, una tablet, lo primero sería bajar la aplicación desde el Play Store, ¿sí? Entonces vamos a escribir la palabra SpaceDex y vamos a instalar la primera aplicación que nos aparece ahí. Hasta aquí no deberíamos tener mayores inconvenientes porque la instalación, como ven, es bastante sencilla. Vamos a darle unos segundos a que la aplicación termine de descargar, vamos a decirle abrir. Y esta es la misma ventana que vemos en el equipo, ¿sí? Aquí vemos ya la conexión del Alacto. Si yo le digo desactivar, entonces podría hacer la prueba directamente desde el cable USB. Vamos a la parte interesante. Yo me voy a ir a lo que serían ajustes o configuración y voy a escribir, si no estoy seguro dónde está la ubicación, la palabra USB, ¿sí? Entonces vamos a buscar la que me aparece como anclaje de USB. Si se dan cuenta, aquí me aparece desactivado. ¿Por qué? Porque abajo me dice de que tengo que primero activar o desactivar, mejor dicho, lo que sería el modo de ahorro de datos. Entonces vamos a buscar dónde tenemos el modo de ahorro de datos y aquí fíjense que me sale activado. Entonces vamos a decirle clic desactivar, me voy a devolver y voy a volver a buscar la palabra USB. Y entonces ahora van a ver cómo las opciones que aparecen ahí me aparecen activadas, a pesar de que la de USB está desactivada, es porque no tengo el cable ahorita conectado. Vamos a hacer ahora el simulacro con lo que sería la tablet, ¿sí? El mismo proceso, me voy a ir a lo que sería ajustes, aquí me voy a ir a lo que sería zona de Wi-Fi o conexiones de red, ¿sí? Y vamos a buscar donde me aparece lo que sería anclaje de red, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque voy a hacer una simulación de que estoy conectándome a una red pero mediante cable. Entonces aquí sí lo voy a hacer. Fíjense que apenas yo conecto el cable, esta opción se me activa o se me desactiva justo apenas yo lo conecto. Esto es lo que sé que a algunos no les estaba sucediendo, que lo conectaban y esta opción no se está activando. Entonces es simplemente cuestión de activarla de forma manual o ver qué restricción es la que les está dando, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer ahora el simulacro por completo. Fíjense, aquí tengo una Lacto encendida ya con la aplicación descargada y en mi mano derecha tengo una tablet con la aplicación también descargada. Entonces voy a extender lo que sería la imagen desde el Alacto hasta la tablet gracias a un cable USB normal, común y corriente, ¿sí? Entonces, fíjense aquí sus dos puntas. Lo que voy a hacer entonces es proceder a hacer la instalación del cable primero desde el Alacto. Vamos a conectarle un puerto aquí cualquiera. Disculpen que estoy trabajando con una sola mano. Y ahora vamos a encender un momento aquí la pantalla nueva. Lo pegamos aquí. Muy bien, entonces ahora lo voy a conectar a lo que sería la tablet. A ver si lo conecto bien, sería bueno. Ok, muy bien. Ahora voy a proceder, fíjense que ya ahí detectó la conexión. Ahora voy a proceder a abrir la aplicación y mostrarles cómo se vería la extensión en la tablet propiamente dicha, ¿sí? Aquí ajustamos un
poquitico para que se vea mejor. Vamos a quitar un poco de brillo. Muy bien, entonces me meto en ajustes. Vamos a confirmar. Me voy a meter en lo que sería zona Wi-Fi y anclaje de red. Fíjense que aquí me sale desactivado. Entonces esto es lo que tenemos que verificar, ¿sí? Que le damos un clic y diga activa la conexión USB. Esto es lo que sé que a muchos les estaba sucediendo y por eso es que cuando abren el programa no lo podían detectar. Fíjense que aquí estoy detectando directamente la lacto y de una vez ahora sí puedo ver como si mi tablet fuese una extensión del monitor. Fíjense que yo me voy a trasladar aquí lo que sería la ventana de la aplicación y la puedo ver ahora o la puedo manejar desde la tablet como si fuese todo un solo monitor, ¿sí? Yo puedo ahora devolver esta ventana, manejarla bien sea en la tablet o en el monitor. Bueno, espero que les haya servido, espero con esto sí poder resolver las dudas que tenían. Cualquier cosa síganos y nos comentan qué les pueda suceder.